Buenos días. Eh, es un placer que estar hoy ahí con ustedes, aunque no esté físicamente, pero estoy muy agradecido de que me hayan podido invitar a esta reunión de la Red Colombia de Educación a Distancia para poder participar en este evento, ¿no? Sobre los desafíos de la educación virtual en los ámbitos internacionales. Quiero agradecer muy especialmente a la profesora Angélica Ricaurte que me haya también invitado a poder participar aquí y en especial pues a la Universidad Cooperativa de Colombia pues con la que he venido participando últimamente también en algunos eventos. Quizás el hecho de hacer esto como una pregrabación pues no sea tan fácil o tan fluido como hubiese podido ser estar ahí presencialmente y tampoco no sé al final cómo va a quedar la calidad de todo esto, pero bueno, es lo que tienen las tecnologías y vamos a intentar hacerlo de la mejor manera que podamos. Por mi parte quiero, digamos, organizar la presentación o mi breve charla en tres o cuatro partes. En una primera querría hablar un poco en general de qué es esto de los desafíos de la educación virtual que tiene la universidad en el mundo actual y cómo se está enfrentando a estos desafíos en distintas partes del mundo, ¿no? Cuáles serían un poco los retos en los que se encuentra la institución universitaria en estos momentos. Y después terminar con tres partes, diríamos, o tres elementos, que sería cómo se está trabajando en algunas universidades también, pues todo el tema de la formación y la calificación docente en ambientes virtuales o en la educación virtual, también todo el tema del bienestar institucional en la educación virtual y, como no, también toda la parte de la investigación en la educación virtual, ¿no? Pues empezaríamos con esta primera parte que les comentaba sobre los desafíos de la educación virtual en los ambientes internacionales y quizás empezando con una obviedad, ¿no? Lo que ya sabemos claramente es que el mundo universitario hoy, en el siglo XXI, en el año 2015, está en un proceso de transformación muy importante y un proceso de transformación que se está realizando de una manera rápida, ¿no? Por ejemplo, ayer mismo nosotros en mi universidad, en la Universidad Oberta de Cataluña, teníamos una pequeña fiesta interna de celebración de los 20 años de nuestra existencia. O sea, hace 20 años se creó esta universidad, la Universidad Oberta, y fue la primera universidad en el mundo creada en un formato virtual, en un formato online. Estamos hablando de 20 años, parecería que es muchísimo tiempo, pero tampoco no son tantos. Pero sí que son muchos si pensamos cómo era la tecnología hace 20 años, ¿no? Que, por ejemplo, ayer recordábamos con algunos compañeros pues que los primeros materiales que enviábamos iban en disquetes de 3,5, aquellos disquetes rígidos, y los materiales eran en papel. Y hoy en día vemos que 20 años después la transformación, no solamente en nuestra propia universidad, que ya nació totalmente online, sino en todas las universidades del mundo, ha sido una transformación importante. Por ejemplo, han aparecido años atrás, hace unos 10 años, todo el movimiento de los contenidos educativos en abierto, todo el tema de la accesibilidad a los contenidos en la red. Han aparecido en los últimos 5 años todo el movimiento de los MOOC, de los cursos abiertos en masivos, a los cuales las personas pueden acceder y son cursos que se ofrecen o créditos que se pueden ofrecer desde distintas universidades en todas partes del mundo, ¿no? En definitiva, todo esto está llevando a que las universidades tradicionales, podríamos decir, las universidades de toda la vida, aquellas universidades que todos sabíamos o tenemos en el imaginario como la típica universidad, pues con unos edificios, con un campus, con un césped muy bonito y muy bien regado, ¿no? Que es donde los estudiantes, los profesores comparten después de las clases sus opiniones. Aquella universidad del siglo XVIII no es la universidad que realmente tenemos hoy en el siglo XXI. Existen todavía aquellas universidades, pero incluso esas universidades están haciendo ya cambios importantes, a pesar de mantener sus edificios y su césped bonito, están intentando hacer cambios importantes, obviamente, como ha sido pues, el tema de los MOOC, contenidos educativos en abierto, los distintos transfers de acreditaciones, etcétera, ¿no? ¿Cuáles podríamos decir que son los elementos que están sucediendo, ¿no?
Por una parte, está impactando de una manera clara en la dinámica de las universidades todo el tema de la globalización. La globalización que no solamente está impactando en el ámbito universitario, sino en todo, en nuestra sociedad, ¿no? En los distintos ámbitos de las relaciones, de la economía, etcétera. Pero en el ámbito universitario nos encontramos en que los cursos pueden ser tomados o pueden ser dictados desde cualquier parte del mundo, desde cualquier institución, a través de alianzas, a través de redes, etcétera. Por tanto, la globalización está teniendo ahí un impacto importante. Evidentemente está habiendo un crecimiento muy grande, sobre todo desde la perspectiva de las personas, del número de personas que pueden acceder a la formación superior. 20 años atrás, les comentaba, cuando se creó nuestra universidad, se creó en gran parte, o uno de los motivos que aparece diríamos, en la justificación de por qué se crea, era para ofrecer la posibilidad de que personas que en aquel momento no habían podido acabar sus carreras tuviesen otra modalidad de formación para poderlas terminar, porque era dirigido a personas que estaban trabajando en ese momento, ¿no? Hoy en día estamos viendo como en todos los países del mundo está creciendo de manera exponencial el número de participantes, de estudiantes que tienen acceso a la educación superior. Países desarrollados, pero sobre todo también en los países en vías de desarrollo. Esto también es fruto de todas las políticas de educación para todos que se han ido implementando también en estos últimos 20, 30 años. Por lo tanto, el impacto de la globalización, de la sociedad del conocimiento, el impacto también que esto está teniendo en lo que es el crecimiento del acceso a la universidad y sobre todo el hecho de ver que está habiendo un constante cambio en lo que son las formas de organizar la educación, en lo que son las dinámicas de cómo distribuir el aprendizaje y de cómo hacer que esta relación entre contenidos profesor y estudiante se desarrolle, ¿no? De todas formas, el gran reto que nos estamos encontrando, básicamente, y es lo que está hablando también hoy en día Naciones Unidas cuando están planteando pues, todos estos documentos que ustedes bien conocen de la educación para todos, es lo que se podría llamar pues, la democratización al acceso a la universidad o lo que ellos llaman una universidad a la que podamos acceder de una forma igual o igualitaria, ¿no? Ellos están hablando de un objetivo en el año 2030 en que todo el mundo pueda tener este acceso igualitario a la universidad. Es un objetivo ambicioso, pero también es cierto que en estos últimos años se han ido adquiriendo objetivos, por ejemplo, para la educación primaria, para la educación secundaria, y quizás ahora también es muy positivo, seguro, que un organismo como Naciones Unidas, UNESCO, etcétera, esté tomando este tema en serio de una forma importante, como lo lleva haciendo desde hace años, y esté poniendo estos objetivos, diríamos, de garantizar un acceso democrático igualitario para todos. Insisto en la palabra de igualitario, que ellos insisten, obviamente, porque no se trata de diseñar sistemas de formación universitaria de primera y de segunda, sino que se trata de que realmente todas las personas en este planeta, independientemente de las zonas donde vivan, puedan tener un acceso de calidad a la formación. Lo que se trata, sobre todo, y ahora me extenderé un poco más ahí, es trabajar en que este acceso, para que realmente sea igualitario, tiene que mantener unas dinámicas de calidad. Y si ahora me permiten, algunos pueden pensar que una forma de garantizar este acceso a todos sería a través justamente de la educación virtual. Pero sí, y seguro que puede ser así, y ahora lo comentaremos, pero si es así, tiene que ser a través de una educación virtual de calidad. No a través de una educación virtual, como desgraciadamente también hemos podido ver a lo largo de estos últimos 20 años, se ha intentado aplicar algunos sistemas que no cumplían los requisitos básicos de calidad para garantizar que los procesos de educación se llevasen a cabo de una forma satisfactoria. A mí me gusta comentar algo que en su día el profesor John Daniels es un investigador, pero es un profesor que fue rector de la Open University en UK, en Inglaterra, que como saben es la primera universidad a distancia que se creó y hace ya muchos años y que después ha participado también en la UNESCO y forma parte también de la Commonwealth of Learning en el ámbito anglosajón, etcétera. Él habla de una
teoría que se ha llamado el triángulo de acero, ¿no? Que sería un poco, si ustedes imaginan un triángulo equilátero, que en sus tres vértices tiene estos tres elementos importantes que son un poco los que van a determinar las características también que tiene que tener en cuenta cualquier educación, pero en especial la educación con uso intensivo de tecnología o la educación virtual. Si en cada uno de los vértices ponemos estos tres conceptos de los vértices del triángulo equilátero, uno sería el acceso, es decir, el de garantizar el acceso mayoritario a la formación. En otro vértice podemos poner los costes de este acceso, el coste económico que esto puede comportar, y en otro en otro vértice tenemos que poner la calidad. Fíjense que digo que tiene que ser un triángulo equilátero para que esto esté igualado, para que esto esté equilibrado. Es decir, que haya un acceso para todos, que esto sea un coste suficiente, diríamos, razonable, y que además mantenga una calidad. Pero seguro que a ustedes no se les escapa que mantener este triángulo equilátero es altamente difícil. Porque normalmente si pretendemos tener mucho acceso, insisto, ustedes que son conocedores de este ámbito tendrán o les vendrá a la memoria ahora algunas experiencias de que algo han intentado así. Es decir, vamos a abrir, vamos a permitir que todo el mundo pueda acceder, con lo cual automáticamente en muchos casos esto baja la calidad, por lo tanto ya se desvirtúa el triángulo que habíamos dibujado y en algunos casos, diríamos, también puede aumentar el coste, ¿no? Pero diríamos, si también decimos, no, pero a ver, vamos a controlar el acceso, pero vamos a ser muy serios en el tema de la calidad, esto evidentemente nos va a disminuir en muchos casos las posibilidades de acceso y también nos va a aumentar el coste. Pero si decimos, no, vamos a bajar los costes porque lo que pretendemos es que evidentemente nos aumente el acceso, una de las repercusiones que esto tiene será que evidentemente puede bajar la calidad. Por eso se llama triángulo de acero, es decir, porque hay que hacerlo de acero para que se mantenga y no es fácil, sino que básicamente esto va a depender de las estrategias que las instituciones mantengan para equilibrar de la manera que sea posible, quizás no será posible mantenerlo de una forma de triángulo equilátero perfecto, estos tres conceptos claves, que es el acceso, que son los costes y que es la calidad, ¿no? Dicho esto, querría ya entrar en la segunda parte de mi exposición, donde les decía que iba a comentar tres elementos más particulares que me han solicitado que comente sobre cómo llevar a cabo la educación virtual teniéndolos en cuenta, ¿no? Sería el tema de la formación y la calificación docente, el tema del bienestar y el tema de la investigación. Empecemos por el tema de la formación y la calificación docente y empecemos también con una obviedad que es importante tener presente, ¿no? Que es que si queremos que haya formación de calidad, lo primero que tenemos que tener claro es que tiene que haber unos profesionales detrás, unos profesores que estén impartiendo esta formación virtual, que realmente tengan digamos, la acreditación, la calificación suficiente para poderlo hacer. No podemos dejar en manos ya no digo la formación virtual, es que tampoco la formación presencial, ningún tipo de formación en personas que no tengan los mínimos conocimientos para llevarla a cabo. Sabemos que muchas veces se ha pecado de esto y sabemos de que muchas veces, y ahora me voy a otro campo, como puede ser el de la educación infantil o primaria, se ha pensado que simplemente por el hecho de saber sumar y restar uno ya podía ser maestro de escuela. Y hemos comprobado que esto no es así, sino que para ser maestro de escuela pues uno tiene que saber mucho más que sumar y leer. Y sumar, restar y saber leer y escribir, ¿no? Digamos que tiene que tener unas competencias determinadas, tiene que tener una serie de características que le hagan entender cómo funcionan los procesos de aprendizaje, cómo son las psicologías de los niños, cómo adaptarse a ellos, etc. Traslademos esto al campo universitario y entenderemos perfectamente que es exactamente igual y en características distintas, pero la calificación es importante. Si la calificación es importante para enseñar, la diferencia que habrá entre la formación tradicional de toda la vida, que es la presencial, con la formación actual virtual, básicamente es el medio. En un medio es un medio síncrono y en el otro es un medio asíncrono mediado básicamente por las tecnologías. Por lo tanto, lo que variará ahí también serían las capacidades, las determinadas competencias que tendremos que tener en cuenta
que se van a valorar más en un medio o en otro. Por ejemplo, uno en una clase presencial tiene una serie de estrategias, tiene una serie de comportamientos, tiene una serie de dinámicas que se aplican, ya sea incluso a veces de comunicación no verbal, etcétera, que se aplican y que forman parte del proceso de aprendizaje, del proceso de transmisión de un conocimiento. Tal como lo estoy haciendo yo ahora, por ejemplo, con ustedes, pues se está comprobando que ni la manera ni la forma, ni yo soy un comunicador que pueda hacerlo muy bien a través de un sistema, así como llamamos de gusto parlante, ¿no? Es decir, es difícil que alguien aguante mucho tiempo siguiendo una exposición, viéndolo en una pantalla, con una persona que está hablando y que no tiene un feedback en ese momento, ¿no? Pero en cambio sí que es verdad que se han hecho muchos programas que han tenido en cuenta pues, las capacidades comunicativas, ya sea de las personas que los desarrollan, como la forma de grabarlos, pues que ha permitido hacer programas a través de televisión, a través de grabaciones, en vídeos, etcétera, que sí que mantienen la atención, ¿no? En el caso de la virtualidad es lo mismo. ¿Cuáles son las competencias básicas que tiene que tener un profesor virtual? Pues evidentemente, la primera que he comentado, que sea un buen conocedor de la materia en la cual va a impartir, pero después tiene que tener una serie de competencias comunicativas propias de los sistemas virtuales. Es decir, tiene que saber utilizar las tecnologías, tiene que saber utilizar los sistemas de comunicación en este tipo de tecnologías, tiene que ser capaz de dinamizar foros de una forma asíncrona, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todas estas competencias hay que también valorarlas y hay que también conocerlas cuando uno cuando una institución sitúa a un profesor a desarrollar o a impartir un programa online. Digamos de otra forma más clara, con el hecho de que sea un buen académico, un buen investigador, no es suficiente para que sea un buen profesor virtual. Necesitará además una serie de competencias, como las que estoy comentando, pues que sea un buen transmisor, comunicador, dinamizador en espacios no presenciales y con uso intensivo de tecnología, ¿no? Y esto además es importante que se mida y se tenga en cuenta y se valore. Es decir, hay que establecer programas de capacitación, evidentemente, del profesorado para que sean competentes en el desarrollo de sus actividades docentes en estas nuevas tipologías, en estos nuevos ambientes de aprendizaje como son los ambientes virtuales. Todos los podemos aprender. Yo cuando hace 20 años empecé en labor no tenía ni idea de qué era todo esto de la formación virtual, pues ahora ya llevo muchos años y he adquirido una serie de competencias para poder trabajar ese tipo de entornos. Cualquiera puede hacerlo, pero debemos facilitárselas desde las instituciones que permitan que estos profesores puedan hacerlo. Por ejemplo, en mi universidad, cuando seleccionamos a un profesor para que pueda venir a trabajar con nosotros, miramos pues, que tenga los requisitos básicos, que evidentemente sepa usar los ordenadores y todo esto ya es obvio, que conozca bien las materias, etcétera. Pero una vez hemos comprobado esto, obligatoriamente este profesor tiene que pasar un programa corto en el cual se trabaja una serie de competencias comunicativas, de dinamización, etcétera, que tiene que tener para después poder empezar a impartir su clase virtual. Por lo tanto, las instituciones deben facilitar este tipo de competencias, este tipo de programas a los profesores para que puedan ser más competentes en el desarrollo de su labor docente, ¿no? Pero una vez ya la están desempeñando, ya están en el desempeño de su labor docente, esa labor tiene que ser también evaluada, tiene que ser seguida, tiene que ser valorada, ¿no? Y la evaluación tiene que ser desde distintos ámbitos, porque, a ver, debemos evaluar para poder mejorar. No debemos evaluar simplemente para decir lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, sino para saber qué es lo que está pasando allí y para ver qué medidas podemos poner para que esta persona pueda mejorar su desempeño. Si hemos visto pues, que a lo mejor le faltan una serie de competencias comunicativas o de dinamización de grupos, etcétera, pues habrá que darle estrategias para que lo pueda hacer, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Pues normalmente este seguimiento, esta evaluación, se tiene que hacer desde una perspectiva institucional. La institución tiene que tener unas pautas que pueda recibir información de lo que está sucediendo en el aula
a partir pues, de tiempos de conexión de los estudiantes, del profesor, de mensajes enviados, etcétera. Pues esto que hoy en día también se conoce mucho con toda la dinámica de Learning Analytics, ¿no? Pero diríamos, en definitiva, conocer qué es lo que está pasando allí para ver por qué se está produciendo o por qué no se está produciendo movimiento en un aula. Dos, tiene que también tener datos de los niveles de satisfacción de los estudiantes. Es muy importante que los estudiantes evalúen qué es lo que está pasando en un entorno virtual. Entre otras cosas porque a menudo, y cada vez menos por también el ámbito de edades, ¿no? Pero diríamos a menudo los estudiantes son más, diríamos, mejores receptores de las dinámicas de los entornos virtuales que los profesores, porque hay una diferencia de edad que hace que ellos pues ya sean más nativos digitales que no nosotros, ¿no? Entonces es importante tener la percepción de ellos y añadirla también como uno de los elementos importantes de evaluación. Y tanto desde la perspectiva de la institución, que recibe información de lo que está sucediendo allí, desde la perspectiva de los estudiantes, que nos informan también del grado de satisfacción de saber si todo está funcionando bien, qué es lo que falla, etcétera. Y por último también otro dato muy importante de los resultados, es decir, si al final se aprende o no se aprende ahí, es decir, qué está pasando con las calificaciones y qué está pasando con las competencias que se habían previsto en este curso, si se adquieren o no se adquieren. Estos tres elementos mezclados nos tiene que dar información suficiente para poder saber si estos profesores están desempeñando bien su función en entornos virtuales o no. Y si la están desempeñando bien, pues vamos a continuar ayudándoles. Si tienen algunas dificultades, vamos a ver si las podemos mejorar. Y si comprobamos que efectivamente no la están desempeñando bien, pues como en cualquier otro trabajo, habrá que tomar alguna decisión ahí. Pero lo más importante es que esto hay que evaluarlo. O sea, uno tiene que dar, primero, los mecanismos para que uno sea un buen profesor, por lo tanto tiene que capacitarlo, tiene que entender que es un medio distinto, tiene que entender que hay unas competencias distintas, que hay unas dinámicas de funcionamiento distintas, que tiene que poder ayudar al profesor para que estas capacidades las adquiera, y una vez las ha adquirido, tiene que ponerlo en la situación, pero tiene que evaluar qué se está llevando a cabo. Y lo tiene que evaluar desde estas tres perspectivas que antes les comentaba. Esto es la manera como, por ejemplo, nosotros lo hacemos y es la manera como habitualmente también se está haciendo en muchas partes del mundo. Por lo tanto, sí que es verdad que esta parte de la formación y la calificación docente es fundamental para garantizar aquel vértice que antes hablaba de la calidad, ¿no? Es decir, aquel vértice tan importante de aquel triángulo que es tener un profesorado competente, capaz, conocedor de las materias, que sea capaz de hacer que el proceso de aprendizaje se produzca y que al final haya unos resultados satisfactorios. El otro punto que me comentaban es el tema del bienestar institucional. Este es un concepto que en otras partes del mundo se trata de otra forma, ¿no? Pero si lo entiendo bien, en definitiva es cuando, pues, por ejemplo, te vienen a preguntar, y esto también nos pasa aquí, ¿no? Cuando están evaluando evaluadores externos o instituciones no virtuales, dicen, bueno, ¿y cuántos libros tienen en la biblioteca y cuántos metros cuadrados el gimnasio y el campus cuántos metros cuadrados tiene? Es obvio que esto en una institución como la mía no tiene ningún sentido, porque nosotros no tenemos libros en la biblioteca, porque están en nuestra biblioteca virtual, es decir, nosotros tenemos una biblioteca digital y no tenemos un campus y no tenemos unos edificios en los cuales damos los profesores que trabajamos allí. Por lo tanto, otra vez más, para poder hacer una evaluación correcta de cualquier dinámica de educación virtual, hay que entender que el medio ha cambiado. Ya no estamos evaluando aquellas instituciones que antes comentaba, tan bonitas, con unos edificios y un césped y etcétera, una serie de servicios. Insisto, que todavía existen y que hay que continuar evaluando de esta manera a unas instituciones como la mía, que es 100% online, o a instituciones que pueden ser bimodales, como les decía, que tienen edificios y espacios bonitos, etcétera, pero que además tienen también formatos de educación virtual. Y lo que sí que hay que garantizar es que la máxima de que podríamos decir que sería la siguiente, que este tipo de estudiantes puedan hacer respecto al bienestar institucional lo mismo que podrían hacer los estudiantes presenciales. Es decir, que el objetivo sea el mismo, pero la manera como lo van a hacer quizás no va a ser la misma. Y esa es la diferencia. Pero el objetivo es el mismo. Es decir,
Queremos que un estudiante presencial pueda ir a la biblioteca, pueda adquirir un libro, pueda leerlo y pueda entenderlo y pueda trabajar ese libro. Pues este mismo objetivo debemos tenerlo también para la modalidad virtual. Lo que pasa es que no será yendo a una biblioteca física, sino que será yendo a una biblioteca digital y no será adquiriendo físicamente el libro, sino que a lo mejor será descargándolo virtualmente según las leyes como pueda ser, o si tiene que ser con el libro físico, pues a lo mejor tendrá que pedirlo, se lo tendrán que enviar, pero tendremos que pensar la manera de que el objetivo se cumpla igual. Si no es tema de bibliotecas, que puede ser temas como de asociaciones, de participación, de deportes, pues todo este tipo de cosas exactamente igual. Quizás a ustedes les sorprenda que en mi universidad, una universidad 100% virtual, tenemos un equipo de rugby, participamos en atletismo de los Juegos interuniversitarios aquí en Cataluña, etcétera. Y a mí todavía me sorprende, porque uno piensa cómo una universidad como la nuestra tiene este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque hemos ofrecido, pensando esta máxima que les decía, que se pueda hacer lo mismo, espacios para que los estudiantes se coordinen, foros de comunicación, para que se coordinen, se asocien y consigan el objetivo que es, pues ir a jugar a rugby, ir a jugar a fútbol o participar en unos campeonatos de atletismo. Y al final, evidentemente, que esto no lo hacen virtualmente, sino que lo hacen presencialmente. Pero fíjense que la institución lo que ha hecho es garantizar que ellos se puedan asociar, que ellos lo puedan hacer. Entonces, yo si soy un evaluador, lo que miraría es qué está haciendo esta institución o qué está haciendo este programa para garantizar que los básicos que se tienen que tener del bienestar institucional, estos estudiantes también los puedan tener. Es decir, cumpliendo los objetivos finales, ¿no? Y si les tengo que garantizar pues, que tengan que tener capacidades de asociativas y que puedan participar en determinadas asociaciones de la universidad o que puedan participar en las dinámicas deportivas, pues tengo que facilitarles mecanismos para que esto lo puedan hacer. Y esto es lo que yo creo que es importante ahí. Ahora también es cierto otra cosa, que debemos entender que al menos en la mayoría de casos el perfil del estudiante online, el perfil del estudiante virtual, no es el mismo que el perfil del estudiante tradicional presencial. Y hoy en día ya no está tan separado, pero hace 20 años quizás el presencial tenía 20 años, o sea, tenía 20 años de edad y es un chico joven, una chica joven que accede por primera vez a la universidad, y el online era una persona adulta de 35 o 45 años que trabaja. Hoy en día está más mezclado, pero sí que es cierto que la modalidad virtual cada vez más es una modalidad complementaria, una modalidad para personas que están en el mundo laboral y que la están haciendo de una forma, podríamos decir, part-time, por lo tanto, están invirtiendo una parte de su tiempo que están usando del tiempo en el que no están trabajando. Con lo cual, también es verdad que habrá que tener en cuenta que quizás este tipo de personas, si bien hay que ofrecerles lo mismo que a las demás, tampoco no podemos esperar de ellas que realmente tengan una actitud participativa igual que las que puede tener una persona de 18, 20, 22 años que accede por primera vez a la universidad. Simplemente lo pongo encima de la mesa para que también se tenga en cuenta cuando se realizan evaluaciones de este tipo. Pero insisto, no porque seamos virtuales se tiene que obviar algo tan importante como es el tema del bienestar institucional, sino que hay que pensar cuáles son los objetivos que perseguimos y tenemos que garantizar que los estudiantes los puedan conseguir. Y por último, el tema de la investigación. Obviamente, este es un campo muy importante y es un campo que a mí personalmente me interesa muchísimo, porque yo creo que son los campos más apasionantes en este momento, ¿no? Precisamente por los que lo comentaba al principio, es decir, estamos en un momento de cambio, en un momento de transformación y todo esto, por lo tanto, pues son, diríamos, bases para poder investigar, para poder analizar, ¿no? Yo creo que no se puede ser un profesor, no se puede ser un académico si realmente uno no se pregunta y no se cuestiona, no se pregunta sobre lo que está pasando en su actividad académica o sobre lo que está pasando en el ámbito del conocimiento en el que es competente. Preguntarse, reflexionar, etcétera, en definitiva es investigar. Es decir, lo que quiero decir es que uno no puede ser un buen profesor si a la vez no es investigador. Por lo tanto, las instituciones tienen que procurar, tienen que valorar, tienen que tener en cuenta
que también es necesario que haya un apartado de investigación en los profesores que, por ejemplo, en el caso de que sea así, puede haber instituciones que solamente tengan profesores en educación virtual, como es la nuestra, pues que esos profesores también tenemos que tener una parte de nuestro tiempo dedicada, evidentemente, a la investigación, ¿no? Pero si no es este el caso, yo creo que también es muy importante que la investigación en los espacios de educación virtual también se pueda entender en reflexionar, en preguntarse, en entender, en investigar en definitiva qué es lo que está sucediendo en los procesos que nosotros estamos implementando, ¿no? En definitiva estaríamos hablando de una investigación aplicada o de una investigación desde una perspectiva mucho de la innovación, ¿no? Por ejemplo, hacer investigación, en nuestro caso, es muy importante, por ejemplo, sobre el análisis de las prácticas docentes que estamos implementando. Aparece una nueva aplicación, aparece un nuevo dispositivo móvil, aparecen los iPads, etcétera. ¿Cómo podemos incorporar eso? Lo incorporamos e investigamos qué es lo que está sucediendo ahí. Esto es una investigación, que quizás no es una investigación teórica, seguro que no lo es, no es una investigación básica, pero sí que es obviamente una investigación aplicada, una investigación clave para poder mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje ahí, ¿no? O la experimentación de nuevos modelos de aprendizaje, ¿no? El tema de las flipped classroom, ¿no? Por ejemplo, que las clases invertidas, ¿no? Que ustedes conocen, el cambio este que también se está produciendo en muchas otras partes del mundo. No solamente quedarse con el concepto, quedarse con la teoría de lo que es esto, sino vamos a comprobar que esto está funcionando, ¿no? O, por ejemplo, las dinámicas de la presencia del profesor, es decir, de la implicación del profesor en los procesos de la educación virtual. ¿Está más, menos presente? ¿En qué momento está? Si está en un momento y no está en otro, ¿qué impacto tiene esto en los resultados? Es decir, estar haciéndose siempre preguntas y estar recogiendo información de estas preguntas para poder analizar estos procesos de investigación que ahí se están poniendo, ¿no? En definitiva, yo creo que la educación virtual en estos momentos está siendo mucho más investigada, mucho más analizada, quizás que no la educación tradicional. Y es más, yo diría que a veces necesitamos hacerlo porque necesitamos como poder demostrar ante el mundo de que lo que estamos haciendo está bien. A mí me ha tocado demostrar muchas veces que los estudiantes pueden aprender de esta manera, ¿no? Y parece como si se obvia que o se da por hecho, mejor dicho, que los estudiantes presenciales aprenden simplemente por el hecho de que asisten a una clase. Pues yo creo que no es así, pero lo que sí que es cierto es que el estudiante virtual, podemos hoy en día ya justificar de muchas maneras porque aprenden, porque dedican un tiempo, porque realizan unos ejercicios, porque siguen unos foros, porque presentan unas actividades de evaluación continuada, etcétera, etcétera, etcétera. Que en definitiva, si se fijan, cumplen una serie de objetivos, pero en un medio, en una dinámica distinta. Todo esto, si se recogen datos y se analizan, en definitiva es investigación. No es investigación teórica, no es investigación básica, como les decía, pero es investigación aplicada y es investigación que nos sirve para mejorar estos procesos de enseñanza y de aprendizaje. Muchas gracias y espero que les vaya muy bien el evento.